Buenos días, gente. Vamos a darle hoy, hemos tenido la suerte de que ha venido desde Murcia con amor aquí el Mingui, uno de mis pilotos favoritos, la verdad. Es un tío que ha innovado mogollón en el tema del crawler y hoy nos podrá dar su punto de vista respecto, bueno, del crawler, de lo que hay hoy en día, de lo que él piensa respecto de algunos componentes, de algunas cosas. Hoy vamos a hacer una rutita por aquí, por Alcoy, que es mi zona donde tenemos muy buena ruta. Ostras, el Mingui que lleva, madre mía, que llevas el módulo de sonido. Sí, va a ser entretenido. Bueno, lo vais a oír varias veces. Y bueno, creo que va a ser una ruta divertida. Vamos a empezar a subir ahora, acabamos de preparar los coches y bueno, nos vamos por allí arriba, ahí arriba a la montaña, porque aquí, bueno, aquí tenemos Alcoy y aquí está la montaña. La Virgen. Madre mía. Pues, vale, el Mingui nos va a explicar más o menos su coche, que también tiene su miga, y a ver qué nos cuenta de la Power Wagon esta bastante chula. La verdad es que es bastante escala, ¿no, Mingui? Sí, a ver, la carrocería se la compré a Josemi. Es de Josemi. Hostia, Josemi, otro grande del grupo. Sí. Y bueno, es un chasis base camp con la posición invertida. O sea, lo que supone que va adelante va detrás y lo que va... Entonces, el accionador del DIC, que es lo que supuestamente tiene, el DIC, para el que no lo sepa, es que bloquea la rueda trasera. Yo le quité el piñón fijo. ¿Ya? Con lo cual, ese eje se queda loco. Madre mía. Al ir el chasis invertido, lo que tengo es tracción 4 o tracción trasera. Vale. Has hecho ahí como un selector, ¿no? Un bloqueo de diferencial, pero casero. Efectivamente, en la misma training lo que consigo es liberar el eje delantero de la transmisión. Y eso lo utilizo porque el coche lleva trampa. Es un coche escala. La verdad es que está chulísimo, lleva bastante decoración, pero no sé lo que le durará. Tiene trampa porque es un trialo rutero, ¿no? Nosotros... A ver, va plomado a muerte. Lleva los ejes del... No lleva los del base camp, llevan los del Pro, sino los de latón. Entonces el coche va lastradísimo. Y las ruedas van plomadas, son de metal. Y lleva un 30% de overdrive. ¿Un 30? Un 30. Ya, pero eso es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos subiendo por aquí, con ese overdrive, lo que tengo mucho arrastre. Claro, por eso llevas todo tracción trasera ahora. Efectivamente. Ajá. En senda tendida, que no es técnica, voy con tracción trasera. Bueno, pues aquí empieza la senda tendida. Entonces bueno. Aquí ya pongo tracción 4. Vamos a ver, Mingui, entonces, empezando por el principio, a ti, ¿qué es lo que te enganchó del mundo del crawler? Mi inicio fue en el trial, el quitar, poner y aprender. Ajá. Eso es lo que me enganchó, realmente. Bueno, hablando de esos inicios, el primer crawler que tuviste, ¿cuál fue? Pues primero compré un coche formato trial, que a día de hoy sería como un rutero trialero con ejes Capra. ¿Pero era alguna marca en concreto? Era chasis de carbono. Ajá. Y ejes Capra y una training normal y un Fusion. Ya, pero que entonces tú, bueno, un Fusion ya es un motor moderno. ¿Cuántos años llevas tú en el hobby?
creo que llevo 3 y medio. 3 solamente. Sí, Hostias. 3 y medio, 4. Pero tú ya has competido a nivel nacional y toda la pesca. Bueno, sí, alguna prueba he hecho. Ajá. Pero bueno, no me he dedicado a viajar y competir todas las pruebas. Actualmente, Mingui, Sí. ¿qué es lo que más te gusta del crawler? A ver, a mí me gusta todo, me gustan todos los formatos, ¿vale? De hecho, el tema de escala, postureo no me llamaba la atención, pero bueno, una cosa lleva a la otra. Ajá. Lo que pasa es que tropecé ahí con 4 o 5 murcianicos, que están Puedes igual de la decir- cabeza que yo. Puedes decir nombres si quieres, Sí. creo que algunos ya los conocemos. Con Daniel, con Ricardo. A Dani de los Ríos, ya lo conocéis de alguna participación que ha tenido en el grupo 1.24, lo habéis visto con su coche, el que llamábamos el Pitufito, y la verdad es que es un piloto muy top. También, bueno, Ricardo no llegó a punto estuvo, Sí, Ricardo es Pero- la típica persona que no ha tenido suerte en competición, pero ya te digo yo que compite a nivel de Daniel o más. Es un tío, de hecho, los I+D del trial, cuando a nosotros se nos ocurría así alguna novedad disruptiva, él decía, eso ya lo he hecho yo, eso ya lo he probado yo. De hecho, sí, él, vamos, que te metiste en un grupo donde quien más quien menos arreglaba relojes, sí, que dicen, ¿no? sí. Bueno, y entonces me has hablado que empezaste más por el trial, ¿no? A Sí. día de hoy, si pudieses volver a empezar, ¿también empezarías de la misma manera? ¿Cambiarías algo de cómo empezaste? Yo, con la experiencia que he tenido, considero que el trial me ha beneficiado mucho. ¿Pero te ha beneficiado mucho a nivel de pilotaje, te refieres? Sí, pilotaje, de entender, sobre todo de entender por qué descuelga un eje, por qué no descuelga, por qué, Claro, qué peso claro. necesito, qué es más importante. Exacto, exacto. A la hora de montar, por ejemplo, uno así Ajá. de postureta, pues tienes ya las prioridades claras. Bueno, este es un lobo disfrazado de cordero, todo hay que decirlo. Sí, lo que Porque, pasa es que- joder, aquí... El tema es que para lastrarlo bien, con todo el peso que llevo, pues estoy aquí en 6,5 kilos de peso. 6,5 kilos. Entonces, Bueno, fijaros, chicos, a mí me interesaría saber, con ese peso, ¿qué insertos llevas ahí dentro? Porque... inserto pues no llevo. ¿No llevas? No, porque yo quería conservar lo que es... Hostia. A ver, quería intentar hacer un... Pues es una espuma bastante rígida, ¿eh? Porque fijaros que aquí tampoco se hunde tanto el flanco. El tema es que yo quería Mira, conseguir mira. un coche realista, pero... Buah, qué bonito, Mingui. Pues no pensaba subirlo. Qué bonito. Lo ha hecho precioso, macho. Bueno, si lo consigue, chicos, fijaros que el Mingui vas con ejes rectos. Sí. Ejes rectos sí que es verdad que son, como ha dicho, pesados, pero oye, esto es algo que, bueno, con el Mingui se hace muy palpable, y es que la conducción del coche es, vamos, yo diría, en el caso del Mingui posiblemente sea incluso más, pero yo diría que un 70% en el piloto. Sí, y sí, en mira, este mira, caso... No, aquí ya... mira qué locura. Bueno, ahí se le está saliendo la rueda derecha trasera, pero vamos, que ¿hasta dónde subiríais vosotros el coche? Vamos, yo dudo mucho que llegaseis hasta ahí arriba sin ofender, ¿eh? Vamos a probar ahora. Claro, tú, por lo que me estás diciendo, me estás comentando, prefieres un coche más trialero, ¿no? Más capaz que escala, ¿no? Por Sí, hablar así. sí, bueno, pues escala ya es bastante, mucho más escala que... Pero sí, Sí, que... sí, hombre, hoy te has venido aquí como... A ver, que no sabíamos cierto, Mira, bueno, esto ya hay que echárselo a la mochila. ya unos 50 gramos menos. Esto hay que Ahora- echárselo a la mochila. Ahora te lo recuerdo. No, o sea, al final acabaré quitándole eso, porque si no, con la rutita que me están marcando... Bueno, qué paso se acaba de marcar. ¿Cuál dirías que es la modificación que más has notado, ¿no? En el comportamiento de un coche? Digo en general, ¿vale? A ver. Vamos a poner partiendo de un RTR, que yo creo que la mayoría de gente que ve los vídeos está con RTRs y tal. Meter unas llantas de latón. Llantas de latón, ¿tú Sí. dirías que es lo que más has notado tú como mejora en algún coche que has montado, ¿no? A ver, es lo que considero que en un RTR se nota más. Es que es una contradicción, porque es lo último que haría yo. Claro, pero a su vez, a ver, montar unas llantas de latón, dentro de lo malo, Sí. me parece bien, porque al final lo que estás haciendo, o sea, llevando unas llantas de latón es llevar el peso lo más centrado posible a lo que sería el buje, a lo que sería el hexágono. Claro. Con lo cual, apuestos a penar, pues que pene lo mínimo. A ver, yo lo digo en plan una persona que no tiene un bagaje, unos conocimientos de modificar coches, es lo más sencillo que puede hacer. Claro, ¿Qué pasa? Que eso conlleva a que sufre más el servo, exacto. sufre más la transmisión.
Con lo cual ya requiere pues, a lo mejor un motor Brule y demás. ¿Cuál dirías que es la mejora más sobrevalorada, ¿no? Por el mundo del crawler, que dicen, coño, esto lo hacen todos y realmente no aporta tanto, ¿no? Te puedo decir la más absurda. Venga, sí. Las trae el chasis. Las trae el chasis. Con pesitas. Ostras, vale. O sea, sí, sí. Peso, O sea, peso alto. lo más sobrevalorado sería el peso, pero claro, puesto sin conocimiento, ¿no? Efectivamente. Por hablar así, claro. Y Sí, sí. podría ser a su vez la más sobrevalorada y la más infravalorada. También, porque si lo pones en el sitio adecuado. Te puede mejorar enormemente el coche. Sí. El tema es que todos cometemos el error, pero bueno, eso es un aprendizaje, ¿vale? De comprar un RTR y empezar a lastrar, a mejorar y al final acabas recortando carrocería, cambiando chasis y acabas con otro coche totalmente diferente. Exactamente. Eso sí que es. Entonces es mejor rodearte de gente con un poco de experiencia y hacer caso, porque al final ahorras dinero. Tú eres del pensar que es mejor tener un buen pilotaje que tener un buen coche. Sí, por supuesto. Entiendo, ¿no? Por supuesto. Necesitas aprender con lo malo, con el material Claro. base, para comprender por qué el material de calidad y el buen montaje es eficiente. Sí, vamos, que necesitas. Hay una curva de aprendizaje en el crawler, ¿no? Sí. Hay gente que a lo mejor quiere aprender muy rápido y no es bueno, así. y claro, en ese aspecto, ¿consideras. O sea, gastarse más dinero en un crawler te hace avanzar más rápidamente? ¿O qué? Si quieres avanzar, tienes que comprar componentes de calidad Claro. y hacer caso a los que tienen experiencia, en base a lo que ellos ven que tú tienes. Iros a las tiendas físicas y preguntad aquello que os hace falta, porque las tiendas online no te van a decir lo que es mejor para ti. En cambio, una persona que se ha estado pelando el culo ahí en una tienda y tratando con coche de radio control seguramente podrá orientar mucho mejor que cualquier vídeo de YouTube y cualquier cosa, porque son gente que ha vivido eso. Entonces, Claro. le interesa que vuelvas. Y, y no va a querer venderte un penco de crawler o unos componentes malos sabiendo que luego le va a recriminar eso en quejas y tal. Vamos, yo por lo menos lo haría así. Claro. Lo que sí que podemos dar un consejo que es ley, Es ley. para que se lo graben en el juego. Dime. A ver, un coche puede pesar lo que pueda pesar según, por ejemplo, este pesa mucho porque lo Claro. requiere, ¿vale? Claro, aquí estáis viendo Pero dos montajes. hay una norma que eso es como los 10 mandamientos. Vale. ¿vale? La ley de la palanca, ¿no? Hay una norma que yo siempre digo que para soportar bien 10 gramos arriba necesitas 30 abajo. O sea, 1-3, ¿no? 1-3, ¿vale? 3 en los ejes, 1 en el chasis. Entonces, Apuntaros esto, que Eso es muy importante, estos son ¿eh? perlitas de sabiduría. tú tienes un kilo arriba entre carrocería, tranny, links, todo que no sea eje y rueda, ¿vale? Tienes un kilo, necesitas 3 abajo, Ya. para que vaya bien, para que sea un coche competente. Que le quitas 10 gramos arriba, ya le puedes quitar 30 abajo. Que le quitas 50 gramos arriba, pues ya puedes quitarle 150 abajo. Eso es, si os tomáis esa norma, Eso apuntado a fuego, tatuároslo en la tele. ¿Cuál dirías que es el coche, o sea, con qué coche te quedarías de todos los que has tenido hasta el día de hoy, ¿vale? De momento. a ver, es el Capra. El Capra, ¿no? El Capra, pero el moderno, no el... No, el Capra antiguo con ruedas 2.2. 2.2, chicos. Y un poco modificado en batalla, en ancho, ¿vale? Porque me he hecho muchas rutas con él. Bueno, es Muchas. que el Mingy también es de hacer rutas como la que estamos haciendo hoy. Hoy está siendo algo bastante light en cuanto a distancia, no en cuanto a dificultad. Pero claro, son rutas de eso, es entre 6 y 8 kilómetros, fácil y a un ritmo bueno, sin entretenerse demasiado en los obstáculos, a pesar de que algunos de ellos sean bastante técnicos. Cuesta encontrar a gente así, la verdad, que nos guste este tipo de experiencias. Este coche, por ejemplo, está muy pesado, ¿vale? Pero porque lo requiere, es un chasis normal, RTR, con vigas de acero, lleva una tranny normal, incluso con el servo del tema del DIC, ¿vale? Modificado. Entonces, la carrocería también. Entonces requiere mucho lastre, ¿vale? Pero cumple la norma del 3.1. Por eso hace cosas que a lo mejor otro coche así de postureo no consigue hacer, ¿vale? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en sitios muy verticales le cuesta subir porque si supera los 6 kilos, Claro, pues, el peso tira para abajo de él.
Mira, Entonces hay que tirar de un poco de técnica y de... velocidad tiene. Sí. Ahora, hablando de pesos, que claro, el tuyo 6 kilos, ¿prefieres un crawler pesado o uno ligero? A ver, yo lo prefiero ligero, pero en este caso no puedo hacer otra cosa. ¿Vale? Claro, por la ley del 1.3. que Claro, me acabas de entonces comentar. sacrifico eso en pro a la estética y a lo que es el coche. A pesar de ser escala, vemos que el Mingi no utiliza winch. ¿Tú eres pro winch o...? Winch he llevado, lo he usado y... De hecho, en el Capra llegué a llevarlo, ¿vale? En el Capra, un Sí, winch, en sí. el Capra. Sí, porque las rutas que Qué me hacía... sacrilegio, tío. Pero eran rutas muy así, como esta, y habían zonas que se quería seguir y necesitaba tirar de winch. Puestos a elegir entre tipos de conducción, ¿prefieres, claro, tú vienes del mundo de los buggies, pista también, ¿prefieres una conducción rápida o una conducción lenta? A ver, yo al principio medía mucho y conseguí una técnica un poco pulida jugando lento. Pero con el tiempo, y eso lo sabes tú, porque lo has visto en Josemi, por ejemplo. Hostia, Josemi es rápido, ¿eh? Sí, con el tiempo te das cuenta que muchos fallos, muchas puertas que tocas son por deslizamiento, por estar parado, Eso es. por ir lento. Sí, 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 sí. Entonces, aprender a darle velocidad al coche en el momento preciso te salva de muchas, de muchas. ¿Tú consideras que esta modalidad, el crawler o, vamos, el crawler en general, es una modalidad que está creciendo actualmente en España o se ha estancado ya? Pues no sé, la verdad es que tiene que crecer, ¿eh? El radiocontrol. Es que si lo comparas con los Estados Unidos, Claro. que allí el radiocontrol es como una religión, yo creo que aquí está creciendo. Porque cada vez se comercializan más cochecitos, más modelos, ¿sabes? Y ahora va una ronda de preguntas rápidas que me tienes que contestar así rapidito, sin pensar mucho, ¿vale? Vale. Vamos a ver, espérate. Una marca de crawler, Axial. un neumático, Rustud. un motor, bueno, un motor, un combo, Un lo que combo quieras. Fusion. Fusion, ninguno en específico, o sea, la gama Fusion. Nada, en Fusion. general. Vale, un servo, AliExpress de 50 pavos para arriba. un accesorio imprescindible, Accesorio imprescindible, una emisora de calidad, digital. un accesorio que no utilizarías nunca. La historia está que saca ProLine de las pesas esas dentro de la rueda. Hostia, me decís todos lo mismo, Es que tío. eso es la chorrada más grande que existe. Ay, un crawler que te gustaría tener, Eh, RTR kit, lo que quieras, RTR, el Guilamón. el Guilamón. Un crawler que nunca comprarías. Marca de esta china blanca. Una zona donde te gustaría ir a hacer una ruta, pero, a ver, a nivel global, ¿vale? A nivel mundial. Los vídeos que salen rollo Cañón del Colorado, allí eso me mola. Si tuvieras que preparar un crawler desde cero con un presupuesto limitado, ¿vale? No yéndote ahí a tope, ¿en qué invertirías tú primero? En el Red Cab, el Verte ese nuevo. Ah, dices, pero claro, ¿comprarías el coche? Me Tal- sorprende, ¿eh? Que tal cual. compraras un RTR. A ver, ese viene Es ya. un buen coche, ¿eh? Sí que es verdad Ese que... viene ya bien. Viene de base va bien. A ver, comprando RTR, ¿vale? Ujú. Obviamente para montar un coche así trial rutero hay que pensar en la modalidad, Ajá. ¿vale? Un trial rutero de entrada, pues unos ejes MEU, ¿vale? De estos que están sacando 1.10, que están muy bien, Ajá. porque tiene mucho giro. Sí, por cierto, han sacado la versión 2 de los cheat code y la verdad es que es una maravilla. Aparte, toda lo que es la transmisión, la piñonería de los piñones de los ejes son de calidad, entonces todo eso hay que mirarlo mucho. Correcto. Luego un chasis de carbono. A ver, yo es que ya tengo una experiencia, entonces me lo dibujo y me lo mando a recortar. Tema electrónica, Ahí Para- no puedes subir. para un trial rutero yo me pillaría el Fusion este chiquitito que han sacado. El Pro Elite. Sí. Sí, sí, sí. Yo me haría el típico buggy de estos de roca Ajá. con dirección detrás. ¿Qué crees que debería de priorizar alguien en el coche? ¿El coche, o sea, el coche, la preparación del coche
o aprender a conducir? Aprender a conducir, aprender a entender el porqué de cada cosa y escuchar a los que te dicen compra esto, compra aquello. De este coche, si pudieras cambiar alguna cosa, ¿qué sería? A ver, yo de este coche no cambiaría nada porque es como un paquete. Conseguí el paquete que quería hacer y ya está. Lo único que le cambiaría es a los ejes, como son de latón de estos del AliExpress, Sí. que yo lo que buscaba es el lastre, ¿vale? Pero lo que son los palieres y esos son malos y tiene mucha holgura. Porque ¿hay alguna modificación que le hayas hecho a este coche y que después te hayas arrepentido? Pues no, porque realmente como me hice el coche que quería hacerme, es como un proyecto y lo conseguí y estoy muy contento con él, la verdad. Bueno, vamos a entrar a una zona de roca algo diferente, porque hasta ahora eran losas así bastante grandes, con roca muy cogida, y ahora esta parte es de roca que se desmenuza, ¿vale? Siguiendo con las preguntas, uno que está acabando de empezar en el crawler, ¿vale? Sí. Y te pregunta, oye, Mingui, ¿yo qué coche me compro? Y bueno, ¿cuál se compraría? ¿Cuál le recomendarías tú y por qué? ¿De postureo? ¿Con la intención de hacer trial? Pues no sé, mira, dime de los dos. Es que, claro, mira, es importante empezar, claro, con lo básico. Entonces, un Hector está muy bien, el Asiar Coyote también está muy bien, e incluso el Verte este que han sacado nuevo. Estamos hablando de coches que rondan los 450, 500 pavos. Yo me gastaría menos dinero si ese coche tuviera algún componente de valor que pudiera utilizar en el montaje final. O sea, algo del kit, del RTR o de lo que sea, Efectivamente, por ejemplo, los que ejes. luego pudieses aprovechar a muerte, ¿no? Por ejemplo, la casuística de que esos ejes cumplen las condiciones, que giran mucho, que el servo va al eje en una posición adecuada. Ahí sí que yo me compraría un coche, si no estuviera la posibilidad de comprar los ejes sueltos, pues compraría el coche, pero básicamente para desarmarlo. Claro, tú, la gente que entra en el hobby, que entra en esta modalidad, en el crawler, ¿tú por qué crees que entra? ¿Por hacer rutas largas, por conocer a gente, por...? A ver, no, yo creo que tenemos los hombres, ¿vale? Yo hablo de hombres porque soy hombre, ¿vale? Entonces los hombres tenemos ese ¿cómo se dice? Que echas de menos tus cosas de niño. O que nunca llegas a tener un juguete de estos. Entonces cuando te lo puedes permitir y lo ves, porque muchas veces he ido yo de ruta y me he tropezado con una familia y tal, y al padre se le ve que se le cae la baba. ¡Ostras, qué guapo! ¿Qué tal? Entonces, somos hombres haciendo de niños. Yo creo que la palabra es la nostalgia. La nostalgia. Yo creo que eso, vamos, yo lo veo así. Si pudieses, imagínate, lo típico, ¿no? De tener una máquina del tiempo y poder volver atrás para poder decirte algo a ti mismo sobre el hobby, sobre el crawler. Sí. ¿Tú qué te dirías a ti mismo, a ese Mingui del pasado, de los inicios del crawler? ¿Qué le dirías? Te vas a gastar mucho dinero. ¿Tienes algún proyecto en el cual estés trabajando? A mí, a día de hoy, lo que me hace ilusión es un jaula. Uno tipo un moon buggy, ¿no? Que llaman los americanos. Sí, que es pero realista, de estos que llevan muñequico, que gira la cabeza. un crawler de estos de jaula, rollo muy americano del desierto de Utah y todo esto. Efectivamente. Pero llevado al extremo de la escala, ¿no? Sí. Con servos y tal, que mueva el muñequito y toda la pesca. Incluso no el servo de dirección lo camuflan como si fuera un depósito de aceite. ¿Qué es lo que hace del crawler que quieras seguir saliendo? Porque cualquiera, a veces nos pasa, ¿no? Que elegimos un hobby, pero pronto nos cansamos, lo dejamos y se queda ahí olvidado. ¿Qué es lo que te retroalimenta, ¿no? ¿Qué es lo que te da ese feedback para volver a salir a crawlear? El hobby, en general, todo el hobby solo es muy aburrido. Lo que me ha hecho continuar en el tema del crawler, cosa que en otras modalidades no, ha sido la compañía. La gente con la que conoces, he conocido gente buena y gente mala, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios en todos los colectivos he conocido más gente buena que mala. Y sobre todo, pues eso, compartir los ratillos, los feedbacks de la experiencia de cada uno, que le he puesto esta pieza, que le he quitado. Bueno, y el tema de suspensiones, Mingui, tú en tema de suspensiones, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cuál dirías tú que es la mejora o cómo hay que encarar el tema de suspensiones en el crawler? Porque hay mucha gente que con esto se obsesiona. Sí, es normal que se obsesione, porque a día de hoy las suspensiones es lo más complejo de un trialero.
De hecho, mis compañeros de Murcia, que tienen el culo pelado, pilota, están cambiando de suspensiones cada 2x3. El tema de suspensiones es, a la vez, que depende mucho de la construcción del coche, ¿vale? De reparto de peso, depende mucho del estilo de pilotaje. Por eso cuando me dicen, oye, me he comprado un amortiguador como los tuyos, ¿tú qué setting tienes hecho? No ¿Qué silicona metes? ¿Qué muelle metes? ¿Usa drop? ¿No usa drop? Porque tú eres más de drop, ¿no? Viniendo del trial entiendo que te gusta un... Yo he pasado por varias fases. Yo tuve mi época de que usaba de ser lisa y el drop bajo en extensión era lo mejor. Amortiguadores, los del Element. Y lo que pasa es que hay unos muelles lo suficientemente blandos como para que el coche se quede en drop. El tema es el siguiente, que hablo de trial, ¿vale? Que la suspensión no está para soportar el peso del chasis. La suspensión está para hacer de enlace entre el chasis y los ejes. Y que el chasis tiene que colgar de los ejes. Claro. ¿Vale? Entonces, en este caso no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque pesa más lo de arriba luego que lo de abajo. No pesa más lo de arriba que lo de abajo, pero aquí no se puede interpretar así. Pero en un trialero, lo importante es que los ejes tiren del chasis. Correcto. En todas las situaciones. En laterales, en verticales. Para que tú quieres decir, a ver si lo he entendido bien. En el supuesto de que el coche se ponga muy vertical, ¿no? Se ponga así con el morro mirando para arriba, que el chasis no se vaya para atrás porque los muelles lo empujan o algo así. Y que el setting de la suspensión esté optimizado para que con el giro de servo descuelgue el eje y el arrastre del peso de los ejes arrastre el chasis. Bueno, si lo habéis entendido bien y si no, os ponéis el pause y lo asimiláis. Y otro consejo del tablón de los 10 mandamientos. Prueba tu coche, pruébalo tú. Equivócate mucho, porque si no te equivocas no vas a aprender. Prueba mucho setting. Pero cuando tengas competición o tengas quedada, que tengas que demostrar lo que haces, pégate 3 o 4 rutas o 3 o 4 entrenos de trial sin tocar el coche. Aprende lo bueno que hace el coche y quédate con lo malo. Y aprende a solucionar lo malo sobre la marcha. Otra cosilla, ya para cerrar el tema de suspensiones, ¿vale? Estoy viendo últimamente que la gente compra los coches RTR y claro, enseguida quiere que el coche tenga mayor cruce de ejes, que tenga mayor rendimiento y muchos optan por añadirle recorrido a la suspensión. La opción pasa por levantar el coche y claro, el coche se convierte en un caballo porque, vamos, se queda súper alto y pierde muchísimo en laterales. Yo creo que esa no es la manera, ¿no? No. O a lo mejor se podría optar por hacer un combo y meter una longitud en un eje y otra longitud en otro. No, ¿Cuál es tu opinión ahí? A ver, eso hay un truco que lo tengo hecho en este y en el Ford Bronco que tengo detrás. Si quieres te lo enseño. El truco está, el coche trae unos muelles que soportan el coche, digamos, a 2/3 de su recorrido. Sí. ¿Vale? Se trata de hacer un drop. Le metes muelles más blandos y entonces el coche queda más hundido. Pero los amortiguadores, en vez de atarlos en el punto que tiene, los atan más abajo. Ostras, ¿y eso cómo lo haces? Pues eso ya tienes que buscar la vida, pero tú lo atas más abajo. Truquitos, enchufad las impresoras 3D que aquí no hay piezas. Lo atas más abajo, un poquito más inclinado y entonces lo que hace es que como va en drop, siempre va a la altura suya, pero cuando descuelga la rueda, descuelga más, porque está atado más abajo el amortiguador. Claro. Y entonces hace como, mira los pasos de rueda que tiene, de hecho lo puedo enseñar así. Bueno, que nos desnuda aquí el Crawler, señores. ¿Ves? Este coche va en drop. No es que esté más atado más abajo, pero va a una altura y luego descuelga más. Perfecto. ¿Vale? Entonces lo que hace es que no es que la rueda, porque tiene más suspensión, se coma la carrocería, sino que la rueda cuando hace su tope antes del paso de rueda, pero luego descuelga más. Vale. Entonces con el mismo amortiguador atándolo más abajo, consigue eso. Bueno, y después de haber disfrutado con esta ruta con Miguel Ponce, más conocido como el Mingui en el círculo del radiocontrol, pues hablaros también un poquito de esta pequeña ruta que hemos hecho en los alrededores de Alcoy. Hemos empezado desde el Parque del Romeral, un parque muy grande que hay en Alcoy, y desde allí hemos enlazado con la zona de Els Llençols, que nos da acceso a la parte del preventorio, una zona
recreativa que hay en la parte alta de Alcoy. Y bueno, por allí hemos disfrutado, como estáis viendo en estas imágenes, de una roca magnífica para hacer crawler, tanto en escala 1.24 como en escala 1.10, y donde el Mingui, bueno, como podéis ver en las imágenes, ha sacado a relucir todo su potencial como piloto, porque daros cuenta que yo voy con un trialorrutero, con un pórticos, y él va con un ejes rectos, que además, bueno, duplica el peso del mío. El mío está en 3 kilos y pico y el suyo está pasados los 6. Y fijaros que a pesar de eso no ha dudado, no ha tenido mayores problemas en ninguna de las trazadas que hemos hecho. Sí que es cierto que él elige trazadas diferentes a las mías, dado que él conoce de sobra su coche y sabe hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer en cada momento, y por tanto es lo que le convierte en un piloto excepcional. El coche del Mingui, como habéis podido observar, va armado hasta los dientes, pero a pesar de ello, a pesar de ese sobrepeso para lo que es un crawler 1.10, la verdad es que funciona maravillosamente bien y va incluso con módulo de sonido. Ahora lo veremos cómo toca ese claxon característico de esos coches antiguos que son de la época de la Power Wagon. Después de haber hecho la entrevista con el Mingui, ya nos dispusimos a bajar de la montaña, puesto que en estas fechas de verano la verdad es que el sol pega muchísimo y no es agradable estar por la montaña con los crawlers pegándote directo al sol. Así que establecimos que haríamos la entrevista y una rutita cortita, y después nos iríamos a darnos un buen homenaje a algún bar de Alcoy para poder disfrutar de la mañana al máximo. Esta zona de Llençols es característica por tener estos cañones, ¿no?, formados por el agua que baja de la montaña y que va puliendo esta roca. Claro, como no suele tener esa afluencia de agua continua, no está resbalosa, no está con las algas que se suelen formar al paso del agua, y la verdad es que ofrece, como digo, un escenario maravilloso para la práctica del crawler, tanto en subida como en bajada. Fijaros cómo el Mingui está aquí sacando lo mejor de su emisora para poder trazar en esta bajada, en este encañonamiento, que además aquí en la parte baja tiene un escalón, hay gatillito y saliendo fácilmente. La verdad que da gusto ver trabajar a esta Power Wagon. Toda la ruta el Mingui la ha hecho con ejes rectos, ya que algunos me he encontrado con mucha gente que dice, bueno, pues para hacer ruta los portales son lo mejor porque libras más las piedras y tal. Sí, se libran más las piedras, pero también tiene mucho que ver el hecho de que el piloto se anticipe a los obstáculos que va a pasar, porque fijaros que pese a yo llevar portales y el Mingui no, eso no ha resultado en que él no pueda hacer alguno de los pasos que yo he hecho, puesto que el hecho de escoger bien la trazada que se va a hacer, ser consciente del coche que llevas y de las capacidades que tiene y dónde va a enganchar y dónde no, te hace que el coche duplique su capacidad, duplique su rendimiento. Unas buenas manos superan a cualquier montaje, por bueno que sea.
fijaros que no tiene miedo de meter el coche en situaciones muy comprometidas, estos encañonamientos aquí sobre esta roca que se hunde en V en esa trazada y además en una vertical bastante acusada en bajada. Fijaros aquí esta salida que la verdad es que traza maravillosamente bien, y ahora pasando por este lateral con piedra suelta también. Aquí la verdad es que él está en ligera ventaja, puesto que yo voy ahí con unos ejes hiper anchos y el Mingui lleva unos ejes bastante más reducidos en anchura, lo cual le beneficia en este tipo de pasos. Si la entrada de la senda era difícil, la salida no iba a ser menos, y aquí vemos como el Mingui está trazando por la parte de arriba de esos escalones que utiliza la gente para acceder o para salir de esa senda que lleva hacia el Preventori, y en este caso pues estamos sobre un lecho de hojas, el cual también ofrece otra manera diferente de crawlear y otras sensaciones en el coche. Pues nada, muchas gracias, Mingui, por haberte acercado hasta las montañas de aquí del interior de Alicante a disfrutar de una ruta, y nosotros encantados de haberte tenido, de haber disfrutado de esta entrevista contigo. Espero que os guste y espero que hayáis tomado nota, porque de este hombre es de los que más vais a aprender de las entrevistas del canal y de los que más vais a disfrutar de verlo pilotar, la verdad. Espero que os fijéis mucho e intentéis mejorar vuestro crawler a partir de este vídeo. Recordad, con Scrabble somos unos matados, pero aquí nos defendemos.